Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Reales, el podcast. Tu podcast favorito, porque ya sabes que aquí no tenemos pies ni cabeza. Pero el día de hoy te quiero presentar y quiero introducir un tema que para mí también es desconocido y voy a aprender mucho en este episodio. Ya saben que aquí en Los Reales, como no tenemos ni pies ni cabeza, lo que pretendemos es hacer las cosas con el corazón, divertirnos y si te podemos aportar alguna cosita que mejore tu vida, nos damos por bien servidos. Y en esta ocasión te voy a presentar a Clara Valles. Gracias. Terapeuta, Gracias. colega, alumna. Alumna, por supuesto que alumna también. Sí, ahí estamos orbitando por la vida también. Paciente, ya fui paciente también. Entonces, bienvenida. Gracias. Cuéntame primero a qué te dedicas, quién eres, qué te gusta hacer con tu vida. Bueno, ¿qué me gusta hacer? Es muy amplio. Bueno. He andado por todos lados, pero... Hay mucho tiempo. Exacto. A lo que me dedico, doy terapia, me dedico a ser terapeuta, pero yo trabajo dentro de la terapia breve sistémica con hipnosis clínica. Eso es lo que más me gusta de toda la temática del día de hoy, ¿sí? Porque quiero que nos platiques de la hipnosis. O sea, el tema de hoy vamos a agarrar la hipnosis como el tema central, pero no te quedes tan cortita. Es que... Cuéntame de ti, ¿sí? No tanto de... Mira, yo te voy a poner el background. De la terapeuta. Voy a poner el background que yo soy abogada. Ok. O sea, sí, muy abogada, niña del TEC, etcétera, pero a mí me pasaba algo desde que yo estaba estudiando. Me encantó mi carrera, pero yo siempre decía, ¿y en qué voy a trabajar? Yo no quiero litigar, yo no me veo en los juzgados, yo no me veo trabajando de abogada. Ok. Y siempre tuve como esta inquietud de que algo me falta, algo me falta. Claro que también salí de la carrera de Derecho, me metí a estudiar la carrera de teatro al mismo tiempo que trabajaba de abogada. Y la realidad es que por un corazón roto, muy roto, en esa búsqueda de... Yo necesitaba explicarme por qué a mí me dolía tanto el corazón. Porque por ahí de los 20 y tantos, por primera vez experimenté lo que era así como que te rompan el corazón y te lo hagan añicos. Sí. Pero yo decía, ¿cómo es que esto duele y cómo se cura y por qué yo, o sea, qué tengo que hacer? Pero a mí me pasó al contrario, porque siento que ahorita hay mucho esta tendencia como de el psicólogo, el terapeuta más clínico que le entra como a la parte holística. Para mí fue al revés. Yo entré por el lado muy holístico y místico, mágico, musical, y de ahí me fui a la clínica, porque yo en esa búsqueda de explicar mi dolor, entré con que sí, la terapia de Los Ángeles, las regresiones a vidas pasadas, aquí, piqué por allá, y poco a poquito como que fui encontrando mi camino en la clínica, hasta que en una plática con mi psicólogo me dice, bueno, ¿y por qué no entras a la maestría que damos aquí? Y entré a una maestría en terapia familiar breve sistémica con hipnosis clínica. Qué increíble, porque yo, a lo mejor es mi caso y mi experiencia en particular, pero siempre digo que nosotros como terapeutas venimos marcados por un destino. O sea, la vida nos preparó para ser terapeutas porque quizá empezamos a terapiar a nuestra familia porque venimos de familias muy conflictivas o vivimos algún trauma o algún drama en nuestra vida que nos hizo voltear a buscar, ¿sí?, entendimiento, ¿sí? Y es bien importante porque en la actualidad, como hay tantas maneras de ayudar, ¿sí? Porque a mí me gusta ese término, ¿sí? Porque puede ser nutriólogo, psiquiatra, psicólogo, médico. Al final de cuentas eres un ayudador porque con tu experiencia o con tu conocimiento ayudas a las demás personas a resolver algún conflicto en su vida. Pero de alguna manera, este destino o la vida misma nos lleva, ¿sí?, a buscar respuestas para nosotros, pero llega un momento donde entendemos a lo mejor cosas que nos funcionan, ¿sí?, que decimos, oye, esto le puede ayudar a la gente. ¿Sí? Le encuentras un gusto a lo que te toca, ¿sí? Que era lo que yo te decía, que de alguna manera los terapeutas estamos como en ese mito de Quirón, porque Quirón es, si mal no recuerdo, un héroe dentro de la mitología, inmortal, es herido por una flecha envenenada y en esa búsqueda de sanarse a sí mismo, el resto de su vida va en esa búsqueda, no la encuentra, pero aprende a sanar a los demás. Y creo que esos somos los terapeutas, los sanadores.
o a muchos nos pasa que en esa búsqueda personal Sí. aprendemos a sanar a otros. Sí, y es que es imposible que que tú puedas ayudar a resolverle a alguien algo que tú no has resuelto, no tiene congruencia, ¿sí? Totalmente. Entonces, con mucho respeto lo digo, pero, por ejemplo, si tú estás buscando un terapeuta, estás buscando a alguien que te pueda ayudar, yo creo, y yo se los digo a mis pacientes y a mis alumnos, busca esa congruencia en la persona. Entonces ya no te voy a contar mi historia, porque de que no, señor, porque No, como no, no. está sucediendo. No, al contrario, o sea, si tú de alguna manera, nadie es perfecto, eso es una realidad, pero si tú de alguna manera ves que la persona que te va a ayudar es como ir al doctor, ¿sí? Y está fumando y Es diciéndote que bien no te borracho, cuidas. fumador, y así lo ves así en Garnacha Diario, ¿no? Claro, o sea, no hay congruencia entre lo que te puede ayudar. A lo mejor si encuentras a un profesional que se dedica, ay, no sé qué, ya no sé Mira, qué en decir. temas, por ejemplo, los financieros. Sí, Te da clases de finanzas, ándale. pero el hombre vive o la mujer vive en deuda. Sí. Pues no, gracias, Sí, no no, quiero ir ahí. O sea, en deuda negativa, sí. ¿no? O sea, Y no hay pues congruencia. no. Sí, o sea, y eso se los digo en general, porque siempre lo digo hasta a mis pacientes, a mis alumnos, a todos les digo eso. O sea, uno tiene que dejar de ver a mamá y a papá y a los hermanos como familia y verlos como humanos, ¿sí? Porque luego yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿le vas a pedir a tu mamá un consejo de pareja cuando todo el tiempo se la pasa peleándose con su pareja, que es tu papá? Pero es que es mi mamá. ¿Pero hay congruencia? No, no la hay. Sí, total. ¿Sí? Entonces, para mí es más importante que, no que sea perfecto, porque no existe eso, pero que de alguna manera proyecte, No, ¿sí? y que nosotros Congruencia. estamos, o sea, al menos creo que si vas a una terapia o buscas algún tipo de ayuda, que al menos la persona con la que ves o la que vas a ir, que sea congruente, sí, y también esté en un proceso de trabajarse a sí mismo. No es esto de, tú vas a terapia para descargarte de tus pacientes. No, pues no sería rentable. No. O sea, pues no voy a estar trabajando para descargarme de otros. Pero fíjate, ya lo había mencionado en algún otro episodio, pero te va a caer como anillo al dedo. Porque no saben ustedes que como nosotros al momento de estar ayudando o estar trabajando con alguien, de repente nos ponen una problemática y decimos, madres, yo también tengo esto. Ay, no, eso es horrible. Y ahorita te quiero contar una anécdota con la hipnosis. Bueno, de una vez. Con la hipnosis, ahí va. Ahorita entraremos a mitos, etcétera. Sí. Pero con la hipnosis pasa algo que tú vas al inconsciente. Trabajamos mucho con el inconsciente y el inconsciente siempre está ahí. No es así como, déjame, me meto a un super trance. El inconsciente siempre está ahí escuchando todo, atendiendo todo. Me tocó estar en una, o sea, me ha pasado varias veces, pero la garganta habla. Seguramente a ti te pasa que estás en una consulta y entonces al paciente se le da picazón. Ahí hay algo. O sea, el ojo clínico es, aquí hay algo. Algo está queriendo ya salir, ¿no? Encontrar su camino hacia afuera. Me acuerdo que estaba yo en pleno trance, así guiando una hipnosis profunda y empieza, o sea, para mí así de... El paciente. ¿Yo? Ah, tú. ¿Yo? Sí. Claro que adentro de mí yo hacía en mi diálogo interno de... calma, calma, calma. Era creo que un trabajo como de niño interior o algo así que estaba trabajando. ¿Quién era? Mi niña hablando. Claro. O sea, mi propia niña así de, atiéndeme, atiéndeme. Y pues, ¿qué hace? Para mí, lo que yo hice fue como, en mi diálogo interno, a ver, calma, esta no es tu sesión, tranquila, ahorita te atiendo. Claro. Pero está muy cañón, o sea, sí, a nosotros también se nos despiertan cosas. Claro, en sistémica familiar a eso le llamamos el centro vacío. O sea, cuando estamos con alguien y se nos muestra o nos mueve alguna situación de la otra persona, obviamente es porque también esa situación resuena con nosotros, pero nosotros tenemos que estar en el lugar bien sembrados de despégate ahorita de ti porque no eres Daniela ahorita, eres el terapeuta y no puedes mezclar. Sí, ahorita ahora sí, ahorita te atiendo. Porque yo me acuerdo que una de mis maestras de sistémica me decía, los 2 primeros años, ¿sí? Para los consteladores es muy pesado, ¿sí? No por eso los buenos consteladores no aguantan, porque imagínense, hacer un taller y de repente tener 7 personas, yo me acuerdo que al principio... Y estás sosteniendo, además. 10 personas, 12 personas. Me acuerdo de que al principio tenía muchas personas
y era terminar el taller y vi una cosa, dos, tres cosas y ya tenía como 5 carpetas mías que tenía que resolver en la Ujú. semana de que me movían las cosas, Sí. ¿sí? Que les estaba ayudando. A mí ahorita, porque ya ves que te decía, estoy en Ujú. una formación también para ser consteladora, que todavía me falta un buen rato, pero desde ya a mí me está moviendo mucho. O sea, traigo, y con tu curso además, o Ujú. sea, estoy en otro curso contigo, se me ha movido desde febrero que empezamos, así de, ya vida, suéltame. Está muy cañón, o sea, así de Sí, que sí. no es lo duro, sino lo tupido, o sea, ya, güey, ya. Es que estas cosas son de valientes, la Está cañón, o verdad. sea, me he visto así como de, ¿y si, qué dejo? Ya tiro la toalla, o sea, Ajá. pero es como, aguanta, tú puedes. Oye, vamos a enfocarnos en la hipnosis, Va. porque quiero preguntarte ahorita una Ujú, cosita, pero cuéntame, ¿qué es la hipnosis? Sí, desde tu enfoque, desde lo ujú. que tú me vienes a mostrar a mí. A ver, voy a hacer como esta explicación un poquito más clínica, por decirlo así, y luego Ujú. nos vamos como a la explicación ya más Informal. informal. Ujú. Pero, por definición es, o una de las definiciones es, un estado de conciencia donde tenemos acceso al inconsciente o un foco concentrado de atención, pero donde tú estás en conciencia. Y este es un estado natural de la mente al que entramos aproximadamente cada 90 minutos en el día. Imagínate. Ok, Ahora sí, ¿qué es esto? Yo lo podría describir como algo similar a una meditación guiada, ok. donde enfocamos la atención en algo, ¿para Ujú, qué? Porque mi consciente necesita sentirse en control, ujú. aunque el inconsciente es el que controla todo. O sea, Claro. el 90 y tantos % de todo lo que yo hago en el día vivo, pienso, es inconsciente. Ujú, Es un porcentaje bien chiquito el que controla el ujú. consciente, pero al consciente es la señora controladora que le gusta de que aquí no, aquí tengo todo. Sí. Entonces, en un trance hipnótico o en una hipnoterapia, ¿qué hacemos? Enfocamos la atención y puede ser como esto de concéntrate en la respiración Ujú. y trabajamos de ahí con la imaginación. Ok. Hay mucha gente de que, y no me pasa que me dicen, y no, pero no me dormí. ¿O Ujú. cuándo me vas a dormir? En ningún No. momento, porque no es un estado de sueño, no te duermes. En la hipnosis, ¿no te duermes? Entonces, vamos a decirlo simple, que es como un estado de observación interior Por decirlo muy así. enfocado. Po- Definitivo, puede ser una cosa así. A mí me gusta mucho explicar esta parte porque a veces el inconsciente es bien sencillo cuando lo entiendes, Ujú, al principio no, ¿sí? Porque ujú. hay como demasiadas reglas, demasiados estatutos que tienes que como que tomar en cuenta, pero cuando entiendes al inconsciente es bien sencillo, ¿ok? Pero una de las Y las cosas, conexiones que hace el inconsciente son increíbles. simbolismos, referencias, Ujú, similitudes, de hecho, no sé si sepas tú, ¿sí? ujú, Pero hablan mucho de terapia sistémica familiar, ¿sí? Pero, ¿qué es un sistema? Desde la sistémica, una familia, ujú. ¿sí? Entonces, ¿por qué me Es una estás, redundancia, es entonces, verdad, es entonces, ¿por qué me verdad. estás diciendo terapia sistémica familiar? ¿Me estás diciendo familia y familia? No, Oye, no lo ¿sí? había pensado así, La Porque, palabra ajá. familiar es porque me sabe, me huele, se escucha como algo que ya Mm, conozco, ¿sí? Por eso trabajamos con las cosas que nosotros nos volvimos ujú, familiares de nuestro sistema familiar. ok. Para mí, ¿qué es familiar? Luchar con el dinero. Ujú. Para mí, ¿qué es familiar? Lo que Sí, serían tus relaciones patrones. de pareja Ujú, malas, porque eso es lo que vive mi familia. ujú. Entonces, como Lo vivimos, conocido. exactamente, Ujú. entonces lo conocido es lo que para mí se vuelve familiar y como Y es tu yo programa lo inconsciente. naturalizo porque es lo que conozco, se queda ahí en el inconsciente Ujú, como esta es la ley que impera en mi ujú, vida. Yo, Daniel Rojas, le llamo programa, ujú. ¿sí? Otros les dicen guión de vida, ¿sí? ¿Tú le llamarías? Patrones. Patrones, Patrones ¿sí? Al inconscientes. final de Ujú. cuentas son los, son, Es lo es mismo. lo mismo, pero son Ujú, lenguajes sí. diferentes, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí va, ¿tú te puedes hipnotizar a ti misma? Sí, porque toda hipnosis es autohipnosis. Ok. O sea, si yo entro en trance cada 90 minutos, Ujú. voy a poner ejemplos así bien sencillos donde estás en trance y es natural. Sí, Llegaste de tu casa a tu oficina y no te diste cuenta ni cómo, pero llegaste y llegaste a salvo. claro, Porque además la principal función del inconsciente es mantenerte a salvo. sí. Ay, ¿cómo no chocaste?
ibas en trance, Sí. pero el inconsciente te iba protegiendo. Ibas manejando con el celular y con el café del Starbucks. Ajá. ¿Cómo llegué? Y cambiando velocidades, y además manejas estándar, Sí, ¿no? y de repente vienes en el chismecito y dices, ¿cómo llegué? Ajá. Sí, y claro que ¿Por qué? sucede. Porque otra vez el foco concentrado de atención, ibas tan concentrado en el chisme en el teléfono Ujú. que no te diste cuenta. Llegaste de manera inconsciente, pero te sabes ese camino. Sí, es un piloto automático. Exactamente. Ujú. Entonces, otro ejemplo, cuando vas al cine y de repente ya te acabaste el tambo de palomitas y no te diste cuenta. Ok, Comer es inconsciente, es una función inconsciente. ok. No te diste cuenta, comiste. Lloraste, porque ahí es donde entra como, oye, pero ¿cómo es que yo me meto en el trance y siento y no me doy cuenta? Y sí te das cuenta, como en la película. Ujú. Tú estás concentrado en la película, se te mueven emociones, lloras, pero tú sabes que tú no eres el personaje. No, pero cómo hay gente que se mete tanto en la película que lo hace propio, ¿verdad? Ah, bueno, pero eso Y- es otra No, historia. pero ay, me está gustando la plática porque siento un entendimiento aquí profundo, porque habla mucho la gente y ahorita que estamos en este hype, en esta moda de la espiritualidad de plástico que tenemos en las redes sociales, hablan mucho de la gente dormida y la gente despierta, Ujú. ¿sí? Y luego no entendemos, porque luego agregamos esta palabra que es conciencia, ¿sí? Y de entendimiento, ¿verdad? Pero entonces, para mi punto de vista, la persona dormida es la que está en piloto automático, porque no sabe cuáles son sus patrones, cuáles son sus programas, ¿sí? O lo familiar para la persona. Ándale, o que lo podríamos ver como traes los cables desconectados. Un Ajá. proceso terapéutico significa que ya no te va a doler nada. Ujú. No, chica. Te va a conectar los cables y vas a entender y entonces vas a tener nuevas herramientas para sobrellevar las dificultades de la vida. Claro. A la hora de hacerlo con un proceso hipnótico, que otra vez es mi herramienta principal, Ujú. digamos que se aceleran los procesos, yo así lo veo, entiendes mucho mejor. No es que a lo mejor duela menos, sino definitivo te lo hace el proceso más sencillo. Ujú. Aquí tampoco sucede porque hay muchos mitos y entonces me voy a dormir y no me voy a acordar de nada otra vez. No, ¿por qué? Ujú. Porque es un estado de conciencia, eso es algo que no se nos debe olvidar, es un estado de conciencia. Ujú. Tú todo el tiempo estás consciente, presente, lo puedes hacer con los ojos cerrados o abiertos, porque si manejando Ujú. estabas en trance. Creo que sí tendríamos que especificar el tipo de hipnosis, Ah, bueno, ¿sí? O sea, porque no es hipnosis de espectáculo, ahí es algo distinto. duérmase. A mí una vez me pasó y me fue de la chingada, ¿eh? Porque además, o sea, algo que yo siempre les digo, el inconsciente ve caballo ensillado y se le ofrece viaje. Tú Ajá. entraste en trance y es que Sí. creo que es la parte que a lo mejor los Te voy a- hipnotistas de Ajá. espectáculo no dimensionan. Sí. Que sí entraste en un trance muy profundo y Sí, lo que tú quieras, pero es lo que vende. es lo que vende, pero te pudo haber despertado memorias muy dolorosas. Y me las despertó y fue el problema Porque el porque... inconsciente ve caballo ensillado y se le ofrece. De que, Ah. ay, de una vez, ahí te Ajá, va. sí, entonces me acuerdo que era de las primeras veces que estaba saliendo con mi pareja y yo tengo, bueno, vamos a hablar en pasado. Yo tenía este mandato de tú todo solo, tú puedes todo solo, no dependas de nadie, que nadie te ayude. Entonces, cuando conozco a mi pareja, fuimos a un espectáculo de hipnosis aquí en Es que a mí me Monterrey. encantan, ¿eh? ¿No? O Y sea, la verdad es, se ponen muy padres, pero sí, termina siendo show de multimedios también. claro, porque así como hay gente que son sujetos Ujú. hipnóticos, así que los hipnotizas así, Sí. y ellos son los que suben, Sí. también hay paleros, o sea, seamos Sí. realistas, sí No, lo hay. y también hay que agregar que hay también estados físicos que te facilitan, ¿sí? Ese dormirte y como desconectarte. Ajá. Pero ahí va, déjame contarte la historia. Entonces resulta que vamos al show, Ujú. ¿sí? Entonces, como estábamos saliendo, yo ya tenía muy como consciente este patrón mío de necesito dejarme apoyar, necesito dejarme ayudar, necesito el sentir que alguien más me va a ayudar si yo no puedo, ¿sí? Ujú. Cosa de, en mi casa, en mi familia, yo nunca sentí esa seguridad. Bueno, sí, con mi papá, pero pues después de ahí ya no estuvo como esa seguridad de van a ver por mí. Entonces, me permito yo entrar a la hipnosis, ¿sí? Y justo en ese momento, como pues me estaba dando esta parte de chance de poder sentir ese apoyo, ¿sí? De alguien,
me acuerdo que en la hipnosis yo empecé a ver, o sea, yo empecé como si fuera un sueño, porque no estaba totalmente hipnotizado, porque estaba consciente y escuchando, pero yo veía cómo estaba como en un avión, sí, viajando con mi papá, y mi papá me decía, es que tú tienes que llevar el avión, y yo le decía, no, este es tu avión, no es el mío, ¿sí? Así como, a ver, yo voy a vivir mi vida, no la tuya, ¿sí? Tienes que entenderlo, ¿ok? Entonces, para mí en ese momento, pues yo empecé a llorar Sí, en la claro. hipnosis, ¿sí? Consciente de lo que estaba sucediendo y también consciente de que si me pasaba algo, ahí iba a estar, ¿sí? Alguien que me iba a ayudar. Entonces, ya como que no di mucho show para lo que estaban esperando, Sí, te porque, levantaron sí, porque yo decía, yo no voy a ser aquí el oso, a ¿verdad? cacarear. Ajá, el gallinazo. Ah, Entonces ya me bajan y quedé como muy alterado por la respiración que te hacen hacer en ese tipo de shows, claro, ¿sí? porque justo es una respiración que te va a inducir al trance. O sea, hay Sí. muchas maneras de entrar al trance. Bueno, me despersonalicé, ¿sí? O sea, de ahí me dio una tortícolis, no podía mover el cuello y luego tuve como 3, 4 días soñando cosas bien raras, ¿sí? Hasta que ya me toca ir a mí con mi terapeuta, que no es especialista en hipnosis, pero me dice, es que no te cerraron, ¿sí? Abrieron, pero no te dieron un cierre, Ajá. entonces te quedaste como en el limbo ya a ver qué sigue, qué es lo que me dices tú. Sí. Eso de caballo montado, ¿cómo? No. El inconsciente ve caballo ensillado y se le Ajá, ofrece viaje. ok, o sea, sí, 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 sí. Sí, es de que, ay, aquí tenemos esto que resolver, órale, te lo aviento. Sí, pero Sí. no es un proceso terapéutico que efectivamente vas a resignificar, a reencuadrar, Ujú. vas a hablar a lo mejor. Ahí lo ideal, si hubiera sido un proceso, algo, o sea, una Un sesión de acompañamiento, terapia, ajá. entonces el terapeuta te guía para que entonces tú hagas esta resignificación, tú Sí, haces un role playing y el papá te dice, está bien, yo me hago cargo del avión y tal, tal, sí. tal. No, es como, ya se abrió la caja de Pandora y órale, ahí te Ujú. la llevas abierta, es tuya. Sí, porque es bien importante esto. Fíjense una cosa, no nada más se necesita el entendimiento del programa, del patrón, sino también se necesita yo traigo como un hueco lleno de un patrón. De repente lo entiendo, pero me lo sacan y es como, ¿y ahora qué meto? ¿Y ahora qué ¿Sí? hago con esta información? Sí, entonces, ahorita lo que desea aclarar a esto, o sea, hay que también darle una imagen al paciente, ¿sí? O sea, una imagen de solución, un entendimiento, como un cierre, para que el paciente se vaya con otra cosa. Que, por ejemplo, ahorita como dices, ¿no? Que hay mucho de todo y a mí me encanta que cada vez tengamos más apertura como a todos estos temas holísticos, místicos, brujiles. Me encanta. O sea, Ujú. quien me conoce un poquito más sabe que yo soy fan y algunas herramientas energéticas las uso en mis procesos terapéuticos. Pero hay muchos como ejemplo, tú vas a una lectura de tarot y la señora Cali te echa las cartas y resulta que es muy atinada y te dice todo el problema. ¿Y ahora qué hago con eso? Ujú. O sea, ajá, y luego, no, chica, pues cierra, o sea, también vamos a buscar la solución. No tiene Sí, caso, tener información es importante, sí. pero si no tengo la herramienta para solucionar, ¿de qué me sirve? Sí, y eso es bien importante, darle herramientas al cliente o al paciente, porque había pues una metáfora que decía una de mis maestras, una de las muchas que he tenido, que muchas veces vamos a ciertas terapias a que nos ayuden a rodar la piedra, porque claro, sí, que puedo ir con alguien a contarle mis problemas, a llorar, a desahogarme, a sacar mi frustración y me voy a sentir bien por el simple hecho de que me validen y que yo me pueda desahogar. Bajaste el agua, la Ajá, traías aquí, la bajaste pero acá. si no lo resuelvo, si no me dan una herramienta, si no hago una reconciliación con el problema, ¿qué va a pasar? A la semana otra vez vas a estar bien frustrada, bien enojada y todavía vas a seguir con el problema. Y que muchas veces caemos en estas dinámicas con algunos ayudadores en el sentido de, claro, voy, me desahogo y luego y regreso y regreso y regreso. Que creo yo que como cambió el paradigma desde el 2020 para acá después de la pandemia, ya el enfoque terapéutico es buscar soluciones, no nada más buscar el Sí. sostén de alguien que me ayude a vivir el proceso que pues no me gusta, que no tolero. O sea, ahora sí la gente está buscando
en vez de rodar la piedra, meterle una palanca y sacar la piedra. ¿Sí? Entonces, sí ha cambiado demasiado el paradigma en ese sentido. Regresando ahorita a lo que decías de tu corazón roto, que ahí fue cuando hiciste este clic con la hipnosis. No exactamente, más bien fue un proceso de búsqueda, porque, o sea, otra vez, yo estaba intentando entender por qué yo sentía como tanto y dónde estaba, porque, a ver, en mi mente también mágica era como, porque hay esta conexión tan fuerte y cómo me deshago de ella, o sea, cómo le hago para superar esto. Ahí es donde viene para mí como una búsqueda espiritual. Yo lo estaba buscando como soluciones a través de la espiritualidad, entonces otra vez fui a dar con la que canalizaba ángeles, con un lama, llegué a ir así como a la clase de budismo, a que me leyeran las cartas, que yo era muy escéptica. Entonces, pero me sentía como tan desesperada, que es lo que le pasa a mucha gente también, en la desesperación. Y en la ignorancia. Ajá, entonces empiezo con esto, pero para mí fue como oí por primera vez de la hipnosis, pero hipnosis a vidas pasadas, que seguramente mucha gente ha oído de Brian Weiss. Bueno, yo también vi con los libros de Brian Weiss y para mí tuvieron todo el sentido del mundo. Como que vinieron a explicar eso tan profundo que yo sentía, de alguna manera. Y para mí fue como, yo quiero aprender a hacer esto. O sea, bueno, primero, yo quiero que alguien me haga una regresión. Estamos hablando del 2015. No era la apertura que tenemos 10 años después, para nada. O sea, tú buscabas en internet regresión a vidas pasadas, nadie. Los cursos de Brian Weiss, así, carísimos, 2 veces al año en Nueva York y otro en Boston. Voy a dar con un librito que traía un guión para regresión a vidas pasadas y, por supuesto, yo con mis amigas de, amiga, déjame practicar, por favor, por favor. Y entonces... En la fiesta. A veces la gente me pide que saque las cartas en la fiesta y yo con 3, 4 copas de vino encima y es como, chica, hubieras pedido eso. Cuando llegué, ¿no? Ahorita que ya traigo media botella de vino. Ay, cómo me choca, me quedan esas cosas. Pero bueno, el punto es que mis amigas así súper supportive, de que claro que sí, amiga, practica. Y yo, órale, pues vamos, con mi guioncito del libro. Y que empezamos a ver que como que sí funcionaba. O sea, ya sabes, mi amiga que se vio con su actual novio, pero en la guerra y no sé cuánto, y así, además de que les movía muchísimo las emociones con todo, pero era como otra vez, ¿y a mí quién me la va a hacer? Porque yo ya se las hago a mis amigas, ¿y a mí quién? Empiezo como a buscar, y doy con un curso de hipnosis clínica en la uni. Pues dije, bueno, mira, pues es la misma. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Wow. Llego al curso, yo otra vez buscando yo hacer regresiones a vidas pasadas. Y pues me empiezo a ver que hay mucha más problemática. O sea, era un entrenamiento en hipnosis. Eran creo que 100 horas de hipnosis. Un chorro eso, o sea. Fíjense que yo no excluyo nada, porque todo ayuda. Pero yo siempre les digo a mis conocidos, a mis pacientes, a mis alumnos, siempre les digo, primero esta vida. ¿Sí? Y luego las demás. Bueno, eso yo lo entendí en mi entrenamiento de hipnosis. Primero arregla lo de ahorita y luego ya te pones a ver cosas más atrás. ¿Sí? Ahí es donde empiezo yo con esa búsqueda y ahí empiezo a ir, ya había ido yo a terapia en la adolescencia, pero ahí quedó. Y a partir de ahí empiezo a ir a terapia yo con el maestro de hipnosis. Y yo llego a terapia justo y le hablo, pero yo llegué así como, ay, es que ¿sabes qué? Pues me di cuenta que tengo como autoestima bien baja y como que quiero quererme más y tal. Esto yo no se lo dije así con esa facilidad que te lo estoy diciendo. No, claro que no. Súper resistente, súper renuente, así de que con un chorro de nervios. Primera sesión de hipnosis, me hace un ejercicio y ¿quién sale? Mi exnovio que me había roto el corazón. Traía todavía, no sé, 2 años después, ahí el tema del rompimiento, entonces me hace hipnosis, me hace EMDR, que ahorita el EMDR está muy de moda, súper efectivo y uno piensa que, ay, es solo para trauma de guerra. No. Trabajamos el episodio de cuando me terminó y que yo no podía respirar, porque además así es la mente. O sea, cuando le empecé a contar, me empecé a sentir tal cual como yo me había sentido en el momento que me terminó. Así de, no respiro, la garganta cerrada. Entonces, vamos a hacer MDR
él hace una mezcla muy padre Ujú. de EMDR con hipnosis. Ok. Está increíble, es súper efectiva. Yo también la sé hacer, por supuesto. Y entonces, a partir de ahí empiezo a trabajar muchas cosas. Ujú. Me doy cuenta que mi papá para ese momento tenía casi 20 años de muerto. Sí. Y yo tenía un duelo así encapsulado, porque mi papá se murió cuando yo tenía 12 años. Y, no, pues aquí todo bien. O sea, pues sí se murió, ya, chill. Ujú. Claro que no. Claro que no. Segunda sesión y el primero que viene, porque la forma, otra vez, la hipnosis ericksoniana es mucho más libre. Ujú. Y en esta libertad le das permiso al inconsciente del paciente Sí. que te diga qué necesita. Ok. O sea, guías un trance y entonces, dependiendo del ejercicio, ¿tú conoces la silla vacía de Gestalt? Claro. Bueno, es un ejercicio en el que te imaginas que hay alguien en una silla sentado frente a ti. En ese ejercicio, normalmente, la técnica original, le dices quién al paciente. Ujú. Cuando hacemos una silla vacía hipnótica, Sí. le dejas al inconsciente total libertad de que venga quien quiera. Y se siente. Y pues, Sí. y se sentó mi papá, fue el primero en Claro. sentarse. Claro. Y entonces me di cuenta que traía Ujú. un duelo completamente abierto. Entonces, el abandono que sentiste de tu expareja en ese momento te abrió el abandono de tu papá, Sí, del totalmente. duelo de él. Y además, está muy padre, porque así como fui trabajando el tema de mi papá, Sí. en una de las sesiones yo me sentía muy enojada, o sea, sale mucho enojo Sí. y me dice, vamos a hacer un ejercicio, cierra los ojos, respira, me guía, me induce al trance, otra vez en esta inducción, yo consciente, solo respirando, Ujú. pero en automático la mente te avienta así como una Claro, imagen, un claro. recuerdo, piensas en alguien y me dice así como, ¿quién entró por la puerta, no? Para la silla vacía. Y yo, mi mamá. Ujú. O sea, y todavía después me dice, yo pensé que iba a venir tu papá, el enojo era tu papá. No, yo estaba muy enojada con mi mamá por cómo manejó la situación cuando yo era una niña. Es que poco mundo sabe, y esto es bien importante, bueno, para mí que si alguien lo escucha le va a caer no, hombre, como de perlas. Cada vez que nosotros tenemos algún duelo que no supimos vivir, que nos dolió mucho y de repente pasó, cada vez que yo vuelva a perder a otra persona, sea un fallecimiento, o sea una ruptura de pareja, o sea que yo me voy del país y me voy a vivir a otro país, o algún amigo se va, ¿sí? El inconsciente dice, otra vez estamos perdiendo a alguien y lo vas a sentir con el mismo dolor. Entonces yo no entendía, ¿sí? ¿Por qué me dolía tanto el que, o sea, anduve un año con él? ¿Por qué siento que se me está quebrando la Sí, vida? no, y a veces es más impresionante que te Sí, dicen, es que no entiendo si duramos 3 meses. sí. ¿Por qué Entonces, me duele así? porque claro, Efectivamente, porque para el traes un duelo inconsciente pendiente. se está yendo al que realmente extraña o al que realmente le dolió Y mucho. otra vez te saca a la superficie así Ajá. de, atiéndeme. Ujú. Y eso sucede demasiado, porque todas las cosas que van pasando en nuestra vida, en los detalles casuales, ordinarios de la vida, del presente, se nos activan estas memorias emocionales, ¿sí? Es como si tuviéramos un botoncito y, como dije hace rato, lo familiar es lo que me huele, lo que me sabe, lo que se ve y lo que se escucha como algo que ya conocí. Entonces, de repente yo no sé por qué tengo este resentimiento tan profundo con una compañera del trabajo, pero me pongo a investigar un poquito y me doy cuenta que es el mismo pleito que tengo con mi mamá, ¿sí? A lo mejor de niña o con mi hermana, y el inconsciente es como si fueran espejos, ¿sí? Todo te lo va reflejando y todo te lo va reflejando, y a veces no salimos de una situación porque un duelo realmente es difícil, es complicado de poder llevarlo. El problema aquí es que si no se integra una solución, el inconsciente, como dijo ahorita Clara, el inconsciente va a buscar la manera de solucionarlo, ¿sí? Y si solucionarlo es, olvídate, ponte a comer, ¿sí? Busca una pareja para que no te duela tanto la soledad, o sea, lo resuelve, pero no siempre es de una forma sana. No, no, es protegerte otra vez. Sí, por Su eso es función es protegerte. inconsciente, ¿sí? No es consciente, no es como, ok, se acaba de morir alguien, déjame buscar a alguien para no sentirme tan solo. No, a veces estamos tan hipnotizados por el duelo, por el trauma, ¿sí? Por el metabolismo que también reacciona Sí. hormonalmente, que parecemos, a ver, ¿a quién no le ha pasado en estos momentos tan duros emocionales sentirse como que si estás borracho?
como que la vida está y no está, y como que estás mareado, estaré soñando, estaré despierto, Claro. porque también el cuerpo se intoxica de Ujú, hormonas y se intoxica de sustancias que, como dices, que nos ayudan para sobrevivir, ¿sí? ujú. Para que no sea tan doloroso lo que estamos pasando. Sí, o sea, yo lo asemejo así como tú tienes el escritorio lleno de cosas, tienes que resolver algo Ujú, y entonces, ¿sabes qué? Para hacer espacio en el escritorio, abro el cajón, cierro el cajón, luego atiendo eso, ahorita organizo. sí. Mientras tengo el espacio vacío, o sea, el escritorio desocupado para poder, no sé, hacer un plano, para trabajar cómodo en la computadora. Ujú, Pero llega un punto en el que ese cajón ya se llenó tanto que se abrió. sí. O A mí, que ya no cierra. claro, Sí, mira, yo igual ahorita estoy en un, it's going on, o sí. sea, en este momento de mi vida estoy con un proceso que me detonó, Ujú. me Te encontré, detonó. perdón, una bolita me detonó, Ándale. esa, Me activó. Acuérdate que esa palabra ahorita ya la utilizan muy raro, ¿eh? Eso de detonar. Se pues es que, antoja, se antoja. y yo me voy a poner roca. Bueno, Bueno, se activó una se memoria. activó una Ajá. memoria. Me encontré una bolita un día así aquí en la pierna y Sí. yo, y entonces, pero mi mente en automático, mi papá murió de cáncer. Ujú. Entonces, bolita en mi cabeza fue, tengo cáncer como mi papá, y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy. O sea, yo me sentí la bolita y yo ya estaba, ¿me iré a dar quimioterapias o no? Ujú. No, y si mejor ya, o sea, ya me habían cortado la pierna. Mal, mal, mal. Y eso activó Sí, literalmente, o más, haz de cuenta que me abrió el cajón del archivero, sí. pero no de la muerte de mi papá, del previo. Ok. Que eso, de verdad, yo lo tenía guardado en el cajón con 3 candados y remachado como la puerta negra. Sí. O sea, así estaba. Ajá. Pero entonces fue así como, ay, cabrón, ¿qué? O sea, ¿qué? Ujú. Todo, o sea, me acordé, y Anne está, sigue, ¿eh? O sea, de repente llegan así como, ay, es que estuvo muy difícil, o sea, fue un proceso muy difícil para vivir de niña. Y te voy a decir algo, no termina nunca, No, no, porque claro, es ajá. destino, o sea, es tu historia. No, Ujú. no puedes quitarte esa historia. Y cuando, de verdad, cuando empecé así como a hacerlo consciente, dije, ay, esto también hay que trabajarlo. Sí, La bolita desapareció. Fui sí. al doctor, me chequé, ya fui al cirujano porque a lo mejor había que operármela. Ujú, Llego al cirujano y él así de que, ¿cuál bolita? No tienes nada. claro. Tan, Sí. tan, La tararán, bolita tan, tan. cumplió su función Ajá, de de que, que tú tomaras Copes, ya me conciencia de voy. algo. Ajá. Gracias, ya acabé, se fue. Sí, pero ahí se han abierto así, se abrió la caja de Pandora Ujú. y a veces voy así en el carro y de repente es de que tengo ganas de llorar y pues, ¿qué toca? Atenderlo. O sea, porque no me puedo hacer pendeja porque ya está aquí. Sí. Y Y- eso, pero eso también ha abierto heridas me di cuenta que no yo, porque yo adulta lo entiendo, Ujú, pero mi niña interior está muy enojada. claro. Y enojada con mi mamá y con mi papá, ¿por qué lo manejaron tan mal? O sea, Ujú. yo, Clara adulta, entiendo perfectamente que fue lo mejor que pudieron haber hecho, pero tampoco puedo invalidar a mi niña. No, O sea, tengo que darle el permiso de que esté enojada y sí, yo, como adulta integradora, sí, ir a decirle, shh, 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 shh. sí, pero con un previo entendimiento, Ujú. ¿sí? Porque muchas personas no lo entienden, porque no lo sabemos, pero cuando se muere un papá o una mamá, el niño no nada más pierde al fallecido, Cuando tú nos explicaste eso en clase, se fue pie- como, claro. pierde a los dos, porque imagínense, fallece papá y mamá se tiene que poner a trabajar, tiene que Ujú. empezar a cargar todo, ya no le puedo pedir las cosas, pobre de mi mamá, si de por sí ya tiene mucho trabajo y no le puedo cargar la mano, mejor me callo para no darle problemas, o sea, Porque además desde la mente infantil es como, yo no voy a causar más problemas. ujú, Y como yo te he dicho así, niña sí, perfeccionista, menos problemas va a dar, ¿no? sí. Ujú. Entonces, qué fuerte, porque no nada más es el abandono paterno, sino es una falta de sostén en general, Claro, ¿sí? Y a eso claro. agrégale que tú como mujer ves a tu mamá sacando todo el jale. Doña chingona, todo resuelve. Y además Ajá, mi papá, yo creo que lo enterramos y a la semana mi mamá ya estaba clases de inglés, de computación, atendiendo 2 negocios, sacando adelante 5 hijos. sí, qué fuerza, Y ¿eh? como adulta digo, guau, y de verdad, desde Sí, chica yo sentía como mucha admiración por mi mamá. ujú, La sigo sintiendo, ama, sí, es verdad. Pero sí mi parte infantil
le han salido muchos enojos. Sí, porque también quiere Ajá, sentirse apoyada y vista y exacto. tomada en Porque cuenta. además yo vengo de una familia, como muchas familias en México, de Ujú, aquí todos estamos bien. ok. Aquí nadie se cae, aquí nadie se rompe. Y es como, Y si nos peleamos, nos dejamos de hablar 3 días y luego no pasó nada y nos ajá, ni seguimos siquiera, hablando. exacto, ni siquiera aclaramos el problema. Ajá. Aquí ya, otra vez, está muy fuerte Sí, eso, muy. y qué duro, pero bueno, la verdad a mí sí me gusta ese lugar. Qué duro para nosotros como terapeutas, porque la manera del niño de conseguir atención o de sentirse visto fue resolviéndole los problemas a los demás, Ajá. ¿sí? Por eso vuelvo a decir, al final de Y cuentas ahora lo bueno es que es hacemos destino, dinero de eso. ahora cobramos por Ujú. el trauma. Entonces, como todo está entrelazado con todo, no hay ninguna pieza que se suelte. Pero lo más importante para mí, desde mi punto de vista, es que van a haber cosas que no nos dejan de doler, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de qué patita cojeamos, ¿sí? De Ujú. si yo ya sé que eso me activa ciertas emociones que no son tan buenas para mí, yo tengo que ser consciente de, bueno, eso voy a tomar distancia lo mejor que Ujú. pueda, ¿sí? Voy a tratar de manejar estos discursos de, es que nadie me valora, nadie me quiere, nadie me da mi lugar, porque a lo mejor en tu historia, a lo mejor en tu destino, y a lo mejor también viste a tu mamá quejándose todo el tiempo porque pues no tenía ayuda, todo lo tenía Ujú. que hacer sola, y esas cosas nos van formando un carácter y una personalidad, ¿sí? Porque quien entre al mundo de la terapia se va a dar cuenta que hay como niveles, ¿sí? Sí, y además pasa esto, o sea, ay, creo que yo ya tengo resuelta la muerte de mi papá. Sí, Ajá. súper bien, pero ahora hay que resolver a mi mamá. Y luego, Ujú. ahí vas para abajo otra vez porque me di cuenta que no estaba tan resuelto, todavía quedaba Sí. algo y seguramente volverá a aparecer algo. Ujú. O sea, y es la constante, o sea, subes unas y luego ahí vas para abajo otra Ujú. vez, subes. Lo que yo le veo de ventaja cuando estás, tú dijiste algo que a mí me gusta mucho en una clase. Sí. El proceso de crecimiento es Ajá. un estilo de vida. Es un estilo de vida, Y totalmente. una vez que lo haces tu estilo de vida, tampoco es que tengo esta adicción a la terapia, que a veces sí nos da terapitis, sí, Sí. pero de alguna manera estás tan adecuado a, ok, entro en un proceso y ya sé que voy para abajo, pero tengo herramientas para solucionar. Y cuando se me atora la carreta, ahí voy y acudo a terapia otra vez o algún Ujú. proceso. Sí, para no generar una dependencia Ujú. también con el terapeuta. Por eso a mí, o sea, mi estilo de terapia es darle la herramienta a la persona, no nada más Claro. resolverle o Es lo mostrarle, ideal. Y creo que sí, también post pandemia también vino mucho esto, como de tú sé tu propio terapeuta. no para todos, No. Clara. Sí, o sea, a mí me costó mucho entender eso. O sea, yo comprendo que todos tenemos la capacidad, pero no todos, ¿sí? Deciden usarla. Ujú. Sí, o sea, sí hay personas que están a lo mejor ahorita están bien en donde están, desde su Ujú. perspectiva, desde el momento que están en la vida, porque a veces no nos damos cuenta que estamos mal, Ah, no, ¿sí? claro. El que Porque nada sabe, nada teme. sí, y fíjate, y esa es una pregunta que me hacen mucho, de que prefiero no saber nada y ser feliz a ser consciente y darme cuenta de todo lo que tengo. Porque te lo prometo que han Yo venido mismo. a tomar una sesión conmigo y de repente me agendan otra vez y luego me cancelan y me dicen, ¿sabes qué? Prefiero no ir porque sé que si sigo contigo me voy a divorciar y no me quiero divorciar. Y que es súper Y válido, se ¿verdad? respeta, no se Ajá. respeta, ¿verdad? Sí, Ujú. pero ahí ya estás eligiendo. Pero sí es cierto, a mí ya me tocó que me dijeran justo eso, o Ajá. sea, y esto fue con un amigo que yo le decía, a ver, ¿por qué no te animas a entrarle a terapia? O sea, puedes venir a platicarme, yo soy tu amiga, Ujú. yo escucho, no estoy aquí para darte el consejo. Yo te puedo recomendar que empieces a ir a terapia para que organices esos temas que traes. Y me dijo, la neta no, porque yo sé que una vez que empiece a trabajar, se va a acabar mi relación y ahorita no quiero que se acabe. Qué fuerte. Pues vale. Sabes que a mí me pasó eso. Con todo y así lo terapiado que estoy, yo traía un pedo, varios. Yo traía un conflicto ahí con mi cuerpo, Ujú. ¿sí? Bueno, en el episodio con Wasabichi lo platiqué, con Ujú. el sobrepeso y así, que no tenía sobrepeso, pero yo me veía, Dismorfia. no era una Ya, dismorfia, no. ¿sí? Más bien era como una vigorexia.
Ah, Sí, o ya. sea, yo nunca me sentía suficiente, ¿sí? Y había momentos donde yo estaba Que al final increíble. también es otro tipo, o sea, una dismorfia para el otro lado. Sí, es un trauma, Ujú. sí, y lo trabajé, me explico, pero antes, ¿sí? Yo decía, no, es que si voy y lo trabajo y me dejo caer, Voy a ser body positive ajá, y ya no. y me dejo caer y me pongo bien cerdo y bien gordo y bla, 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 Ujú. ¿me explico? Y yo decía, no, 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 como el meme este Sí, porque con además una gordofobia súper internalizada, ¿no? De qué es lo sí, peor que me puede pasar, engordar. sí. Entonces, para mí era como, es que si voy a terapia me van a quitar lo chistoso. Sí, ¿me explico? Entonces, me daba miedo hasta que un día dije, tienes que afrontarlo, o sea, Ujú. ya, como quiera la vida te lleva, ¿me explico? O sea, ya me orilló a Eventualmente velo. llegas, a veces más rápido, a veces con más resistencia. Sí, porque Ujú. la mayoría de las veces, cuando ya estamos en la sesión, la mayoría de las veces decimos, ya sabía, ahí lo tenía, pero Oye, no, no sé no, si a ti te ha pasado, ajá, pero mi mamá es muy dada que de vez en cuando yo le platico de que, ay, no, pues esto resulta que me di cuenta de esto en terapia. Y ujú. mi mamá, yo eso te lo hubiera dicho gratis. Sí. ¿Y cuánto pagaste? Ajá. Fíjate que a mí no me pasa eso, No. no. O sea, y porque mi mamá es psiquiatra, ¿sí? Bueno, sabe marcar bien la línea, ¿no? O al Mm, contrario, así de que no se da cuenta. es que antes de ser psiquiatra es mamá, Sí. me explico, pero es que en el caso especial, y a lo mejor me lo vas a entender, en el caso especial de mi historia con mi mamá, al ser psiquiatra, ella sabe mover y manejar y Que yo siento que eso, yo no sé si a ti te ha pasado, pero sí, me da poquita pena admitirlo, pero yo lo he hecho en pareja. ok, yo no, ¿sí? Y Quizá, no me siento orgullosa, sí. a veces viene de un lugar como de enojo Ujú, o estoy tan frustrada que entonces déjame toco una fibra. ujú. O sea, muevo ¿Sabes por qué no? por acá abajo las cosas que yo sé que van a... Desde que yo empecé con todo esto, escogí parejas que pudieran estar en el mismo entendimiento, Ay, ya ¿sí? déjame en paz. No me estés diciendo cosas de mi pareja, de mis ¿Cómo? elecciones de pareja. ¿Eh? No, 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 porque Shh, sí lo llegué a hacer, o ya sea, me voy. antes sí, o sea, una de las cosas que a mí me Uy, podían mucho en mi infancia es que mis papás siempre tenían conflictos de pareja ujú. y constantemente la amenaza de mi mamá era, si no haces esto, te voy a dejar y me voy a ir con los niños, ¿sí? Y tuve Sí, una era relación. su forma de control Sí, y yo dije, jamás en la vida voy a hacer Ujú. eso, ¿sí? O sea, porque yo veía sufrir a mi papá, sí, y yo también veía sufrir a mi mamá, o sea, no les Claro, no estaba funcionaba padre para para ninguno, ninguno, pero otra ¿sí? vez desde la Inconsciente, inconsciencia. inconsciente, lo Ujú. hice con una pareja, ¿sí? Le dije, sí, o sea, y me acuerdo muy bien, si no te cambias, se quejaba mucho de su trabajo y en un día yo le dije, es que si no te sales de tu trabajo, ¿sí? Yo te voy a dejar. Sí, o Ujú. sea, la locura, ¿verdad? Sí, Obviamente esa relación de pareja no pues no, funcionó, obvio. sí, y al Porque final, de alguna manera te pones en un lugar de superioridad. sí, y al final de cuentas dije, hice lo mismo que mi mamá, Ujú, ¿sí? Y la neta, cuando te tropiezas de la misma manera, tienes un entendimiento, ujú. ¿sí? O sea, lo aprendes a la Sí, mala. de, ay, ya Y hice si, y ya si caí lo, donde dije siempre que no iba a caer. ajá, y si lo aprendes, ya con un poquito más de conciencia, ya yo mismo escogía parejas que tuvieran esta misma astucia, Ujú. ¿sí? Porque también qué flojera, o sea, para mí en lo particular, pues yo me la paso ayudando a la gente y Sí, escuchando todavía tener que problemáticas. sostener a la pareja Sí, no, pues, no, 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 no. Entonces, es ya muy cansado, been there. sí, Ujú, entonces afortunadamente, bueno, en mi presente tengo a alguien que tiene la misma inteligencia que yo, ujú. ¿sí? Y yo también tengo mucha conciencia en el, no voy a meter mi mano porque si le sale bien o le sale mal, me voy a sentir Ajá. responsable y eso, Y además, una vez que metes así como de que, ay, ahí ujú, haces, mueves un poquito los hilos, también está muy fácil que ujú, tome lugar de que me voy a recargar aquí siempre. sí, sí, Porque total. además se nos da Y fácil eso sostener. y eso que sucede, le pierdes la admiración y luego no te gusta, ¿sí? Ajá, Y sí, tú misma o tú mismo lo lo hiciste hiciste. así, Ajá. ¿sí? Entonces, al final de cuenta, ahorita en esta responsabilidad, a mí lo que me sucede en cuestiones de pareja más bien es que eh, tiendo yo mucho a invalidarme. Como yo soy el terapeuta, pues yo no debería de reaccionar de repente mal, ¿sí? Y eso es algo que los terapeutas
caemos mucho A mí me llegó a pasar en una relación pasada en eso. cuidar la imagen, ¿sí? Yo no puedo explotar, No, ¿no? Porque la gente no si me yo, puede ver así, no, ajá, claro que no. pues Sí, yo también tengo botones, o sea, también claro. tengo fibras sensibles. No, y la idea, por ejemplo, de hacer este espacio para mí fue, es que yo creo que la unilateralidad que nos enseñan en la psicología ya no es tan funcional, ¿sí? Obviamente tú tienes que tener tu propio criterio como profesional para saber cuándo sí, cuándo no. Me explico, pero hace rato tú hablabas de algo que son las metáforas, ¿sí? ¿Qué es una metáfora? Al final de cuentas es un ejemplo o un cuentito, ¿sí? Y si tú le cuentas a un paciente o a la otra persona algo que ya solucionaste o algo que tú ya entendiste desde tu propia historia, la otra persona la puede captar mucho más Sí. fácil que desde la teoría. Yo siento que eso, hay pacientes que no les gusta que el terapeuta comparta nada de su historia. Tampoco se trata que la terapia la centres en ti, pero creo que sí es válido que utilicemos ejemplos de nuestra propia historia. ¿Por qué? Para que a mí me funciona eso mucho más con adolescentes. Y para empatizar. Sí, ahora sí que me encantan los adolescentes, me gusta mucho, mucho. A mí me gustan los mayores de edad. No, de pacientes, aclaro, porque eso es ilegal. Pero me gusta mucho trabajar con adolescentes. Sí, la cachan rápido y además les funciona muy bien oír tus historias. Claro. ¿Por qué? Porque empatizan y entonces te empiezan a ver más que como una figura de autoridad, como este mentor. Okay. O sea, de alguna manera padre, se crea un vínculo bonito donde, ay, mira, o sea, mira dónde está, yo también puedo. Si ella pasó por lo mismo, yo también puedo. Y claro. eso es muy bonito con los adolescentes. Pero las metáforas, porque justo, otra vez, volviendo como al tema de la hipnosis, del inconsciente, al inconsciente le gusta sentir que resuelve. Entonces, en la hipnosis tratamos, ericksoniana, tratamos de no ser tan directivos, sino más metafóricos. Y entonces yo te cuento una historia con una metáfora, con algo que se parece o como con una analogía, y el inconsciente siente que es quien resolvió porque, entonces esto es mi historia y entonces así se resuelve, ¡pum! Asunto solucionado. Es como darle una imagen. Sí, una imagen de solución. Una imagen de solución, o sea, y no se imaginen que es ponerle una foto a la persona, no, es que la persona en su mente pueda tener una imagen o de cierre, de solución o de alguna otra forma de que se puede hacer la cosa que está trabajando. Mira, un ejemplo, para cerrar ciclos de qué puedes hablar y puedes hacerlo en un trance o puedes hacerlo mientras estás platicando, también ahí estás haciendo una inducción hipnótica y llega alguien con un rompimiento, entonces vas a estar hablando, yo hablaría por ejemplo de las estaciones del año, el cerrar las puertas para que se puedan abrir otras, como la naturaleza tiene ciclos, las hojas de los árboles se caen pero luego florecen. Tú ya estás hablando. Eso es una metáfora y es algo bastante simple, pero al inconsciente le gusta resolver de esa manera. Es como comunicarte con el inconsciente. Y son estas cosas que hacemos que ahorita están muy de moda, como los rituales, como los actos simbólicos, como el decretar, ¿sí? Los psicorrituales, que ¿sí? Podríamos llamarle desde este lado como más clínico, ¿no? Me imagino que has de conocer a Alejandro Jodorowsky. Claro, por supuesto, la psicomagia. ¿Sabes que ellos dos son contemporáneos, Hellinger y Jodorowsky? Sí, ¿verdad? Sí, uno estaba trabajando en Alemania y en Estados Unidos y Jodorowsky estaba al mismo tiempo en Chile trabajando en lo mismo, ¿sí? Y empezaron no con la misma estructura, ¿sí? Pero los dos al final, a la hora trabajar base al teatro terapéutico, ¿sí? O sea, Jodorowsky trabajaba en bares y en discotecas, ¿sí? Y subía a la gente para hacer las representaciones y los actos simbólicos. Y Hellinger empezó a trabajar en los teatros, ¿sí? Estructurado con toda la teoría de Virginia Satir y con el teatro terapéutico. Entonces, empezaron al mismo tiempo, ¿sí? Solamente que Jodorowsky es más perspicaz, es más artista, es muy diferente. Es más showman. Sí, sí, que la verdad es que a mí me encanta cómo habla ese señor. A mí también me gusta mucho. Pero no es para todos. Y también, como todo, creo que hay etapas. Yo tuve como una etapa así de muy fan de Jodorowsky y luego como que... Quien le suene ahí, búsquelo en YouTube porque va a encontrar... Porque además hace lecturas de cartas. Sí. Él lee el tarot de Marsella porque además Jodorowsky
fue el que ayudó como a restaurar el tarot de Marsella, si Ujú. mal no recuerdo. O sea, así de las cartas que fueron encontrando, él fue parte de que hizo la restauración y hacer el deck, Ok. como lo conocemos ahorita, del tarot de Marsella. Sí, la verdad es que es una institución ese Sí, señor, adentro de todo el gremio, aunque adentro del gremio clínico van a poner sí. sus sesgos Ujú. como les gusta. Pero pues otra vez es, cuando estamos más ahí en medio, en un in-between, Sí, creo que podemos darnos el lujo de decir, tomo esto de esta persona que me sirve sí. y tomo esto de este otro. Y eso es lo esencial, o sea, que tú crees tu propio criterio de Ujú, lo que te hace bien a ti, porque solamente tú vas a saber qué es lo que te hace bien a ti ujú. si te conoces. Si no conoces tus programas, tus patrones, tu historia, es imposible. Pero pues también, pues o sea, como que a todo mundo le llega su momento. No, no, y Pero bueno, quien está viendo sí. es porque ya trae al menos esa Ujú. inquietud. Yo sí les digo como quiera a mis consultantes, a mis pacientes, a mis alumnos, que hay una parte terapéutica clínica que se Ujú. tiene que trabajar, que uno tiene que entender, que tiene que tener herramientas, pero también hay otra parte espiritual que es necesaria, porque Sí. a lo mejor tú puedes tener excelentes relaciones, te llevas bien con tus Ujú. familiares, con tu pareja, pero si no tienes una conexión con algo más grande, en el momento que tú te hagas esta pregunta de qué vine a hacer a este mundo, qué es el amor para mí, o sea, ¿Qué es lo, uno necesita una parte de filosofía, ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que llamamos, o bueno, llamamos lo que se llama inteligencia espiritual? Así como hay la inteligencia emocional, Ujú. hay esta otra rama que es un poquito más nueva, que es la inteligencia espiritual. Y es justo eso, es esta idea de buscar propósito, de que hay algo más grande que yo, de sentirme sostenido por el todo. Ujú. Por algo más grande, Ujú. ¿sí? Y ponle el nombre que tú quieras, Sí, y ¿verdad? no es religión, estamos hablando de una conexión, ¿sí? Y una filosofía, pero es personal. Pero también existe la inversión, ¿sí? Personas que están muy bien con algo más grande, ¿sí? Pero sus relaciones aquí terrenales La inteligencia emocional, de cero. la chit, Ujú. ¿sí? Entonces, de alguna manera uno tiene que estar como enraizado en la vida que nos toca aquí en la tierra y conectado con algo más grande, ¿sí? Sí. Por eso se le llama holístico, porque vamos a integrar muchas cosas, no nada más es Sí, la mesa se quedarnos, sostiene de varias patitas. ¿sí? Y eso es un trabajo grande, ¿sí? Y Sí. es un trabajo que solamente puedes hacer tú. Sobre Ujú, todo el espiritual, porque aunque pues también hay terapeutas espirituales, ujú, ¿sí? El que tú puedas crear una conexión y pues crear como tu propio Dios interno o en lo que tú creas, ujú. ¿sí? Sí es algo que tienes que hacer a través de conocerte, porque si no te puedes perder en la espiritualidad. Sí, y es muy fácil recargarse también a veces en solo lo espiritual Ujú. y me justifico a través de lo espiritual y le echo la culpa a lo espiritual y de alguna manera me exime de trabajar lo emocional. ¿Cómo se llama eso? Codependencia. A ver, ¿por qué Porque ya soy codependencia? dependiente de algo más Ah, grande. Es bueno, ya ok. lo que Dios quiera, lo que pase Mm, afuera, bla, bla, bla. O sea, realmente uno ok, ok. es cuando elige, Ujú, ¿sí? O sea, el ser nace cuando yo estoy eligiendo vivir esto, tomar esta ujú, decisión, hacer esto, ser de esta forma. Ahí yo estoy eligiendo, ujú. porque si yo estoy siempre a la expensa de que sea lo que Dios quiera, lo que me mande Dios, bla, 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 ¿sí? Realmente estoy dependiendo del entorno, no Sí. estoy teniendo un poder interno. Ujú, Entonces, es buscar un equilibrio entre yo quiero elegir esto, ¿sí? Y también pongo en manos de algo más grande que me ujú. guíe si esto va en mi más alto bien o Claro. si esto me va a favorecer o me explico. Ujú, Entonces, siempre es un punto medio. Y por ejemplo, ahorita que decías esto de que en tu búsqueda, a mí también me tocó llegar un tiempito a los budistas, ujú, ¿sí? Y hay algo a mí que me mueve mucho que es esta teoría de la culpa de varias religiones. ujú. Y los budistas no manejan la teoría de la culpa, ¿sí? La manejan mediante el karma, ¿sí? Que es otro lenguaje, Sí. porque yo me acuerdo que cuando iba, al final de cuenta, ya después de un tiempo, yo decía, pues es que también quieren que sea bueno, Ujú. todo el tiempo, o sea, que me ilumine y que haga, pero yo no me sentía aceptado tal cual era,
¿sí? Sí, la sombra, ¿dónde? ¿Qué Desde, hago con lo oscuro que hay en mí? desde una visión, o sea, simplemente decir, no tienes que hacer nada para ser feliz y para que te Ujú. amen, ¿sí? Porque el paciente que llega a terapia, o a lo mejor es el paciente que yo atiendo, normalmente es el que piensa que tiene que hacer muchas cosas para ser valioso, para ser querido, Ujú. para que lo tomen en cuenta, para que Por le el den un mismo lugar. programa que traes. Sí, porque nos han inculcado Ujú, demasiado el gánate las cosas, ujú. siempre pon a los demás antes que tú, Sí. ¿sí? Y nos sentimos egoístas y entramos en estos juegos de Ujú. De culpas, culpa. ¿sí? Y con Entonces, la religión, que además en un país mayormente católico o en cristiano, un continente, la culpa es el pan de todos los días. sí, es la ley, Ujú. ¿sí? Y es difícil porque tampoco vamos a decir que no exista, ¿sí? Pero cuando te vuelves consciente de no caer tanto, sí, te Ujú. ahorras muchas cosas. Sí. ¿Sí? Y desde esa manera uno va encontrando como este equilibrio entre soy y también creo, ¿sí? Y eso te da un soporte muchísimo mayor porque a Ujú. veces pues no te funciona una cosa y te agarras, como dices tú, de Sí. una patita, ¿sí? Y mientras que se acomoda la otra y me vuelvo a Ahorita sentir esto es lo que sostenible. me sostiene, Sí, ¿no? y es súper válido, ¿eh? Sí. O sea, aquí sí me gustaría ser bien, bien claro en eso, o sea, lo que te haga bien a ti, ¿sí? Mientras que tú lo elijas, Ujú. ¿sí? Porque si estás dormido pensando que lo que te está haciendo bien, ¿y cómo podríamos darnos cuenta de lo que, de mi forma de vivir me está funcionando? Ay, pues yo pensaría que es porque vives tranquilo, te sientes en paz. Y si bien a lo mejor no es que todas tus relaciones estén en armonía, sí hay cierto balance y armonía en las Ujú, diferentes áreas de tu vida. ¿sí? Yo pensaría que va por ahí. O sea, volvemos a lo que hablábamos hace ratito, de que tengo que tener congruencia, ¿verdad? Ujú. O sea, si mi manera de vivir en este momento me está dando buenos resultados, siento que estoy avanzando, siento que no estoy sobreviviendo, o sea, que sí Ujú. estoy viviendo la vida, aunque a veces pues tengo pruebas, retos y cositas, Ujú. sí, si veo que hay congruencia entre mi manera de pensar y entre mis resultados, yo creo que está excelente. Sí, y un buen indicador es, a ver, ¿cómo están mis grupos sociales? No, pues la llevo bien con mis amigos, me la paso padre, disfruto, Ujú, contrario a, vivo en puros grupos con chismes, soy ahí el relegado del grupo, a ver, ¿qué onda con eso? ujú, Con mi familia, me llevo súper mal con todos, o sea, o hay casos donde con la familia no hay que llevarse al 100, sí, perfecto, también estoy es sano. válido. Sí, estoy sano, o sea, si Ujú. todo el tiempo estoy con achaques, con dolores, enfermándome, El cuerpo algo, está hablando. sí, te lo está Ujú, gritando, ni siquiera te lo ujú. está hablando. Hablando de hablar, ¿cómo podríamos hacer como una hipnosis personal? No me refiero a ir contigo, sino cómo podríamos nosotros, ahorita que tú dices que hay ventanas de 90 minutos, Ajá. ¿sí? En un Como diálogo, aprovecharlo. sí, como en un diálogo casual o diario, ¿cómo podríamos ayudarnos a programar el inconsciente o para poder sacarle ventaja? Mira, yo no soy muy fan de las afirmaciones. O sea, Ujú, sí me gustan las afirmaciones, sí las utilizo, pero cuando traemos un programa así de me siento completamente insuficiente, me siento no valiosa, y de repente empiezo a decirme, soy la más valiosa, soy la más bonita, soy la más guapa, 82 veces no te lo al crees. día, no te la vas a creer, necesitas ir más profundo, pero algo que para mí es clave es el diálogo interno y eso, no necesitas ir a terapia, Ujú, tú todo el día estás hablando contigo y esa es una de las mejores formas de autoprogramarte sí, y digamos de hacerte sugestiones positivas. sí. Nos estamos sugestionando de manera positiva y negativa todo el tiempo. Para mí el primer paso es cáchate. Ujú, Cáchate cómo te hablas. Y el mejor ejemplo puede ser en el espejo. Cuando estás frente al espejo, ¿qué cosas te dices? claro. ¿Cómo te estás hablando? Si te estás hablando muy negativo, al menos corta el tren de pensamiento. Si todavía no puedes brincarlo a algo positivo o no te estás diciendo que estás horrible, a lo mejor no vas a poder en ese momento decirte que estás preciosa, Ujú, pero sí puedes cortar el tren de pensamiento y reconocer algo positivo en ti. Ejemplo, mis ojos siempre me funcionan. Mi corazón no me falla. Es reconocerle, o mis sí, brazos, gracias por mis brazos, que o sea, que me dejan cargar, que puedo manejar, que sí. puedo escribir. Y eso es una manera de autoprogramarte, Ujú, que lo trabaja mucho la programación neurolingüística, la claro. PNL. Esto es una forma de hipnotizarte, de autohipnosis.
de autoprogramación. Ajá. Qué difícil, porque como ahorita te digo, está esta moda en redes sociales de todo esto, porque yo concuerdo mucho contigo luego están como chivas locas de me amo, me quiero, me Para la acepto como soy, manifestación. me Y amo, creo me que quiero. también se ha desvirtuado completamente esto de la Sí, manifestación. y claro, o sea, si te lo dices y te lo repites, te va a servir de algo. Eventualmente te lo vas a creer, Ajá, pero pero imagínate, o sea, estoy todo el día, me amo, me quiero, me amo, me quiero, me amo, me quiero y me acepto como soy inteligente y de repente llego a mi casa con mi mamá y lo primero que me dice, ay, estás bien mensa, otra vez no hiciste lo sirves mismo, para nada. ¿sí? Te activa otra vez el Se te, botón se te del cayó todo, pasado. se te cayó todo, Ujú, ¿sí? Porque al final de cuentas importa más lo que sientes que a ujú. veces que lo que piensas. Sí, porque el cuerpo tiene memoria. Y ese dolorcito Ujú. se acumuló en algún lugar del cuerpo. Y Sí. tu mamá te dice eso y oprime el botón otra vez y causa sensaciones en el Ujú. cuerpo. Entonces, esa puede ser una forma como intentar cambiar a un diálogo un poco más positivo Ujú, en algo que sí te puedas creer. O sea, a ver, oye, ¿te funcionan las piernas? ujú, Dale las gracias. O cambia un poquito de eso. Otras formas positivas que te pueden ayudar a entrar como en un estado de trance que te va a venir bien, por ejemplo, para calmarte, porque la hipnosis también nos puede servir para tranquilizarnos, es hacer ejercicios de respiración. ujú. Esa es otra forma de trabajarte a ti que no te cuesta, que igual tú ya respiras y a lo mejor enfocarte durante 2 o 3 minutos en tu respiración y algo, mira, ahí te va un ejercicio que yo les voy a compartir. Va. Empieza a respirar profundo, concéntrate en nada más inhalar por la nariz, exhalar por la boca y mientras estás haciendo eso, repetirte internamente. Estoy protegida, estoy a salvo, estoy segura, no corro peligro. Tal, así. Y lo repites las veces que sea necesario. A lo mejor te pones a respirar durante 2 minutos y tu único diálogo interno va a ser Ujú, ese. Tú ya te metiste en un trance. Y muchas veces cuando tenemos ansiedad, lo primero que queremos es calmarnos. ujú. Lo primero que tenemos que hacer es llevarnos a un estado de seguridad, Claro. porque la ansiedad es miedo. Y voy a complementar lo que está diciendo Clara, porque yo hago mucho esta pregunta de que si podemos controlar nuestros pensamientos, ¿sí? Y luego me dicen, sí, claro que sí podemos. A ver, en una crisis de ansiedad, dime si puedes controlarlo. Claro que no, porque la mente es negativa por naturaleza. Lo que quiere hacer es cuidarme y Ujú. siempre va a estar enfocada en todo lo malo Ajá. que me puede pasar. Entonces, El pensamiento positivo no nos viene natural y eso no. es creo que algo clave que tenemos que entender. Entonces, aquí creo que sí funcionaría mucho la hipnosis en este sentido con la programación neurolingüística, porque no controlamos lo que pensamos, pero sí controlamos lo que decimos. Por eso lo que dice Clara ahorita es que si estoy sintiendo pánico, si estoy sintiendo mucho estrés y no puedo controlar lo que mi mente me está aventando en sus Ujú. pensamientos catastróficos, el que yo lo diga y hasta en voz alta, estoy segura, estoy sana, aquí todo está tranquilo, estoy protegida, hasta yo mismo lo escucho y Claro. eso entra a la mente, Ujú. ¿sí? Y también le va a dar una orden al cuerpo, porque el cuerpo, al final de Sí. cuentas, es una máquina y si tú le das órdenes, el cuerpo las escucha. Por eso queremos que tengan mucha conciencia en cómo se hablan, ¿sí? En qué conversaciones tienen con ustedes mismas o con ustedes mismos, ¿sí? En cómo se expresan hacia afuera de ustedes, ¿sí? Y también en qué Y permiten también hacia recibir, adentro. Ujú. ¿sí? Y que también permiten recibir de los demás, que a lo mejor es muy complicado, como el ejemplo que les digo ahorita de mi mamá es mi hater, o sea, mi mamá es la Ujú. primera que me critica, ¿sí? A lo mejor ahí sí voy a tener que ir a un terapeuta para que me ayude a comprender o por qué mi mamá es de esa manera, ¿sí? O por qué yo soy tan afectada con sus palabras, o a lo mejor... Y creo que el fin último es que aprender a que se me resbale. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar a mi mamá. Ujú, Mi mamá va a ser esa hasta por el tiempo que ella quiera ser así. ujú. Pero si eventualmente, si nos acercamos a un proceso terapéutico, podemos aprender a deslindarnos de eso. Y eso no es mío, y esa es mi mamá, y ella se queda con lo suyo. ¿Sí sabes que el diálogo interno es la madre? Ah, sí. Sí. Ah, eso yo no lo sé. Como así, mira, tenemos tres mamás. Ujú. Una, dos, no. Tenemos tres mamás. Nuestra mamá Ah, ok. biológica, nuestra madre patria, Ajá. ¿sí? Y la madre lengua, Ok. ¿sí? O Ujú, sea, en el país donde mi mamá me haya parido, ujú. Es mi es mi madre. madre. O Ujú. sea, y por eso hay mucha gente que es muy patriota y no te metas con mi país porque es mi mamá. Ah.
quien tiene problemas con su país, tiene problemas de rechazo con su mamá. Ok. ¿Sí? Mi mamá no me dio, no me cuidó, no estuvo para mí, no me defendió, mi país no me da oportunidades, aquí todo es tranza, no hay cómo crecer, ¿me explico? Y luego tenemos la lengua madre, porque al final de cuentas, ¿quién nos enseña a hablar? Pues sí, mamá. Pues mamá. Entonces, como hable mamá y como ella se hable a sí misma, ¿sí? Nosotros aprendemos también a tener el mismo diálogo. Entonces, muchas veces en la terapia te das cuenta de que esta frase no es mía, ¿sí? Y aún así, o sea, y fíjate, se llama tu lengua materna, tu primer Sí, idioma, o sea, claro. así se Y llama. puedes tú ser políglota y hablar un chorro de idiomas, pero siempre vas a pensar en el idioma materno, Claro, o sea, en el primero que aprendiste en en tu toda tu lengua vida. materna, o sea, hasta el nombre. ¡Ah! Hoy aprendí varias cosas nuevas. Sí, todavía no llegamos a ese módulo, pero lo vamos a ver. Lo voy a ver. Lo Ya vamos a ver. llegaré a mis clases. Sí, entonces, me encantó tenerte el día de hoy. Ay, a mí Sí, también. el hecho de poder tener como, hace rato no me acuerdo que escuché esta palabra de higiene mental, ¿sí? Una higiene no vocal, sino al hablar, ¿cómo la podemos llamar? Una higiene Ay, no del sé. diálogo, Pues, ajá, ¿sí? diálogo higiénico. Un diálogo higiénico. Ay, se escucha Muy muy raro, raro. Vamos a ajá. decirle un diálogo consciente, Ujú. ¿sí? El saber utilizar las palabras es la mejor manera de poder crear una hipnosis y cambiar un programa hacia nosotros mismos. El día de hoy estuvo Clara Valles. Quiero que les compartas, por favor, en dónde te pueden encontrar. Bueno, en todas mis redes sociales estoy como Jardinería Emocional, Instagram, Facebook, TikTok, ¿qué otra existe? YouTube, también ahí estoy. Así me encuentran, Jardinería Emocional. Y es la mejor manera de contactarme, también por ahí. Muy bien. A mí ya saben, me pueden encontrar en TikTok como Dan Rojas C y en todas las demás plataformas, tanto en YouTube como Instagram, como El Observador Sistémico. Y antes de cerrar, te quiero hacer la última pregunta Ya me dio nervio. ¿Qué me irás a preguntar? para tu gente. ¿Qué le dirías a las personas que le tienen miedo a tomar una hipnosis o que le tienen miedo a qué encontrar en el inconsciente? Mira, yo lo voy a hacer como una metáfora. Cuando traemos heridas, porque todos traemos heridas, es como, y no las trabajamos, es como si tú te haces una cortada, se te infecta, está llena de pus, pero se cierra y entonces, ay, pues ya sé que está ahí la pus, pero hoy no, qué dolor, porque si voy al hospital, ay, me va a doler mucho. Y entonces, ay, rosa con algo, y, ay, qué dolor, y no te la atiendes. Una vez que te decides a atenderla, sí, efectivamente, te van a tener que volver a abrir, te van a tener que lavar, te van a tener que coser, desinfectar, lo que sea, y va a tomar tiempo sanarla. Pero al entrar a un proceso terapéutico, te vas a asegurar de que esa herida va a cerrar de la manera, quizá deje una cicatriz, sí, pero va a cerrar sanita. De otra manera, si tú estás desde esta inconsciencia y de no quiero atender las broncas que traigo, vas a traer ahí la pus y eventualmente esa pus te va a invadir el brazo completo y te va a pasar al resto del cuerpo. Excelente. Ahí está una metáfora. Es preferible que te duela un ratito a que te duela toda la vida. Pues mil gracias, Chiqui. Gracias a ti. Un placerzote, me gustó mucho la plática, fluyó mucho. Ya saben, si les gustó este episodio, si algo les cambió ahí en su corazoncito o en su mente, compartan, suscríbanse, píquenle a la campanita, avísenle a quien le pueda gustar este programa, este episodio, y nos vemos en la que sigue, porque la vida es un chiste y la terapia también.